Onte mesmo a compañeira que estivo facendo unha conferencia aquí pola tarde, falábamos do que quedaba para hoxe, falábamos desta, bueno, nun momento dado falamos desta intervención de Luís, e que non sabía ela si se acordaba de quen era Luís Miguel, lle sonaba e tal, e despois deuse conta e decía, ai, sí, dice, xa me acordo que porque ele estivo aquí xa en algunha ocasión e tal, e digo, sí, en algunha vez, e dice, sí, doume conta, era unha conferencia que eu pensaba que iba a ser moi árida, e que despois saín encantada, fun para casa, decía ela. E digo, sí, este era Luismi Cencerrado. E eu tamén recordo unha das últimas veces que compartimos unha charla que falaba tamén da colección, do fondo, do que é a especialidade, unha especialidade moi importante del, que traballou e traballa desde hai moito tempo como especialista en biblioteconomía, pero que tamén ten unha formación pedagóxica importante na Universidade, na Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, bueno, en moitas iniciativas públicas e tamén privadas, como independientes, etc. Pero esta conversa falaba, Luismi quería comentarnos un pouco esa diferencia entre que unha colección ou que o fondo sexa máis ou menos rico en función do número, da cantidade de fondo, e o que ten que ver coa selección de contidos, con ese concepto que falaban hoxe pola mañá do que é a curación, o concepto de curación de contidos, que é unha nova maneira de mirar a avaliación do que pode ser o fondo dunha biblioteca escolar. Entón, Luís Miguel trouxo unha metáfora que eu estive facendo un debuxo e teño guardado porque me pareceu moi ilustrativa, que era a metáfora dunha mariposa. Non sei se te acordas, Luís. E nos explicou a través de un repaso da anatomía, da morfoloxía das mariposas e de como as mariposas, como as bolboretas son quen de ter, pois eso, como falaba na novela de Rivas, non? Esa trompa microscópica e esos sistemas que detectan e que saben ver e detectar onde está o alimento, onde está o que non é e tal, pois esas destrezas que temos que desenvolver os que estamos encargados de valorar e de avaliar o fondo e a colección que temos para ofrecer aos alumnos en función non tanto de ter moitos, sino de ter as posibilidades de ofrecerles experiencias interesantes de aprendizaxe. Entón, este Luismi, que capaz de facer metáforas como esa e de inventar maneiras de achegar conceptos que son, ás veces, o mellor, que parecen moi serios ou moi técnicos, pero que teñen moita poesía tamén, non, Luís? Así que, bueno, xa vedes, a conferencia titúlase A colección da biblioteca escolar e as súas circunstancias. Cando queiras, Luís, escoitámoste. Bueno, pues buenas tardes y encantado de volver a estar por aquí para hablar de lo mismo. Al final siempre es como pelar la cebolla, ¿no? Me acuerdo una metáfora también que cuando hacía teatro en la universidad y luego en el Ayuntamiento de Salamanca, la gente que llevaba el grupo nos hablaban siempre del trabajo como pelar una cebolla, de cómo entrar al análisis de la obra que íbamos a preparar para hacer el montaje, capa por capa. Yo creo que volvemos sobre los mismos temas, pero para entrar en profundidad, ¿no? Y en este caso, para volver a hablar de la colección escolar, de la colección de la biblioteca escolar, Cristina me propuso, de modo coloquial, bueno, pues habla de la colección de la biblioteca escolar y sus circunstancias. Y me pareció una forma de expresarlo muy oportuna. Por eso ha quedado, me pareció muy oportuno en el título, porque la colección en sí, por sí sola, no tiene mucho sentido. La colección de la biblioteca escolar, de cualquier biblioteca, tiene sentido en función de esas circunstancias, ¿no? De esa comunidad a la que nos dirigimos, de quién va a ser el beneficiario, de dónde se ubica y en qué momento, ¿no? Y a lo largo del tiempo vemos cómo esas circunstancias también cambian, ¿no? Sería lo que quería
plantear esta tarde, ¿no? Reflexionar, compartir con vosotros reflexiones en torno a esas circunstancias internas al centro y externas al centro del conjunto de la sociedad que influyen en la biblioteca y que influyen en la colección como núcleo en torno al que se ofrecen los servicios de la biblioteca escolar. Son preguntas, son cuestiones que tenemos que evidenciar y seguir planteándonos, ¿no? Eso, ¿dónde estamos? ¿A quién queremos atender? ¿Qué entorno? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha cambiado ese entorno? Ponernos en modo interrogativo creo que es fundamental para realmente crear colecciones útiles y crear colecciones dinámicas, ¿no? Ese contexto tecnológico tan presente hoy es una de las circunstancias fundamentales que modifican el mundo de la lectura, el mundo del libro, la alfabetización, y que implican cambios en nuestros hábitos sociales, en nuestros hábitos personales, y que marcan también nuevos rumbos, nuevas metodologías y nuevas formas de entender también el aprendizaje. Son preguntas las que quiero que revisemos, que tienen que ver con la esfera de la educación, pero que están también influenciadas por ese marco social, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo y cómo leemos? ¿No? ¿Para qué leemos? Os traía aquí un ejemplo que preparando uno de los cursos sobre bibliotecas escolares me surgió, ¿no? Al revisar un vídeo, este caso concreto, es un vídeo de un programa en televisión, en un magazine de la mañana, que me parece que revela, ¿no? Determinados hándicaps, ¿no? En relación con la lectura. Es un vídeo, voy a poner solo el principio y el final. Es un vídeo que empieza, como decía un profe mío de EGB, hoy hemos querido traer este caso porque es muy especial. Sí. Ellos son perros de lectura, son perros de la asociación Perros y Letras RIT España. Esta asociación está aquí en España instaurada desde el año 2012. Este es el principio, como os decía, y como decía mi profesor don Juan, empieza con un arranque de jaca andaluza, ¿no? Y veremos cómo termina, ¿no? Como una parada de burro manchego. Es un programa que presenta un desarrollo concreto, que es el apoyo de perros como acompañantes de lectura. Es un programa además interesante, y a lo largo del cual se van a ponderar los valores de la lectura y del refuerzo de los lectores a través del testimonio de dos familias. Están los padres y los niños, y todo el programa, ¿no? Si podéis ver el vídeo en YouTube, os lo veréis, está ensalzando la importancia de reforzar las habilidades lectoras, la motivación, la confianza de los niños como lectores y como escritores, y los logros que eso supone tanto de crecimiento personal como de un mayor rendimiento académico, ¿no? Por tener una lectura comprensiva y por valerse más y estar más sueltos en esa herramienta fundamental, en esa llave que es la lectura, ¿no? Pero la sorpresa es cuando llegas al final. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, Hugo.
Daniel y Dani, que tengáis un verano maravilloso. No se coge un Disfrutaremos. libro, ¿eh? No se coge un libro. Ni uno. A disfrutar con Nosotros los perros. continuamos en la mañana con la actualidad. ¿Cómo se nos queda la cara, ¿no? Después de ponderar y hablar de esos valores de la lectura, ¿no? Llega el verano y no se coge un libro. Ese es el premio. Pero no solo lo dice la presentadora, también lo dice la monitora del programa de lectura con perros, ¿no? Ese concepto de lectura y esa asociación a lectura obligatoria, pero que en cuanto pueda la dejo, ¿no? Porque no tiene nada que ver con algo que yo desee y con algo que sea opción mía, para satisfacer mi gusto por descubrir historias, para satisfacer curiosidades, ¿no? O para resolver necesidades personales. No, lo estrictamente académico y punto. Llega el verano y no más, ¿no? Eso es una circunstancia muy importante que marca nuestra actuación en la escuela, que marca nuestra actuación en la biblioteca y que tiene su repercusión, obviamente, también en qué herramientas ponemos a disposición de los usuarios en la biblioteca escolar, ¿no? Para conseguir esos logros de aprendizaje, de apoyo curricular, ¿no? Las circunstancias sobre hábitos de lectura están en consonancia, ¿no? con esta presencia o este concepto de la lectura en los medios que nos reporta el ejemplo del programa del magazine, ¿no? Hay que reconocer que vamos progresando en el conjunto del país en hábitos de lectura, pero que aún no llegamos. Y hay que reconocer que la visita a las bibliotecas en la esfera pública pues, deja mucho que desear, ¿no? 7 de cada 10 personas, con los datos del 16 del CIS, no acuden a las bibliotecas, no pisan una biblioteca. Esta circunstancia es importante tenerla en cuenta también porque en la escuela, en la biblioteca escolar, podemos llegar a todos. Podemos crear lazos que después hagan de una forma permanente que haya una relación estable con la lectura, que haya hábitos de lectura profundos y continuados y que haya también una cultura de asistencia a las bibliotecas fuera de lo que es el tiempo escolar, fuera de lo que es nuestro periodo de formación académica, ¿no? Quien habla de bibliotecas habla también de otros espacios culturales, de otros espacios de crecimiento, de otros espacios donde podemos preguntarnos, buscar respuestas a cuestiones personales, a cuestiones académicas, a reforzar a través de la lectura y a través de la cultura nuestra persona, nuestro papel como ciudadanos y disfrutar de los bienes culturales que tenemos a nuestra disposición. La transformación digital es otra de las circunstancias que creo que son fundamentales y eso lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Desde que empezaron los ordenadores hasta que este pequeño cacharro se nos metió en el bolsillo y nos cambió a todos la vida. Sí, nos ha cambiado la vida a todos en nuestro entorno personal, ¿no? Y aquí llevamos desde lecturas a la lista de la compra, a las comunicaciones que establecemos con los otros, ¿no? ¿Cómo no va a afectar a la biblioteca, ¿no? Una transformación digital que no es solamente implementar y llevar cacharros a la biblioteca, sino dar entrada en la biblioteca a la lectura digital
a los nuevos canales, a los nuevos productos, obviamente también a los equipos, pero con un sentido de transformación, con una posibilidad de innovación, con una apuesta por el cambio, ¿no? La tecnología, hay que dar sentido a la tecnología y la escuela y la biblioteca escolar es un arma, una herramienta fundamental para lograr este camino, ¿no? Este cambio o esta circunstancia tecnológica crea muchas paradojas. Tenemos mucha información, pero la pregunta es si sabemos manejarla, ¿no? Aquí está formulada en relación con los jóvenes, pero podríamos hacer la pregunta en relación con nosotros mismos, ¿no? Los estudios, los informes, las investigaciones ponen en evidencia que toda esa información que tenemos a nuestra disposición muchas veces se nos atraganta, no somos capaces de digerirla, ¿no? Este es un estudio de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, hecho con adolescentes y universitarios, en el que se le plantearon un conjunto de pruebas y la respuesta a esta cuestión fue esta, devastadora respuesta. Un 82% de los jóvenes encuestados no fueron capaces de discriminar noticias falsas y noticias verdaderas, ¿no? A través de unas pruebas amplias, ¿no? 56 tareas y 7.000 y pico respuestas evaluadas, ¿no? Arrojaron que esa capacidad de discriminar entre contenidos patrocinados y informaciones objetivas era prácticamente nula, ¿no? Era en un 82% ineficaz, ¿no? La credibilidad sobre la forma, el atractivo, la apariencia, frente al fondo, el contenido de la noticia, ¿no? Y la confianza un tanto absoluta e ingenua en que los buscadores o determinadas redes sociales nos dicen la verdad. No se puede decir que los buscadores y las redes sociales nos mienten, pero no, hay que saber discriminar. Hay que buscar y educar, formar al usuario en una lectura crítica de los medios, de ese entorno, para que pueda realmente manejar, gestionar todo ese cúmulo de información y todo ese conjunto de canales que son riquísimos, que a la biblioteca le aportan un montón de recursos y que abren nuevas posibilidades también a la colección de la biblioteca escolar, pero que hay que saber controlarlos y seleccionarlos, ¿no? En la misma línea, lo de Stanford estaba referido, la investigación de Stanford estaba referida al ámbito americano, pero en el ámbito europeo tenemos informes que redundan en lo mismo, ¿no? en la misma línea, en este caso, que ponen en evidencia a través de informes de la Comisión Europea cómo en nuestro país las competencias digitales básicas están por debajo de la media en el conjunto de los ciudadanos. En este caso no hablamos solo de escolares, sino del conjunto de los ciudadanos. Son circunstancias, insisto, que tenemos que tener en cuenta para acomodar nuestras prácticas en la escuela y tenemos que tener en cuenta también para concebir la biblioteca, su dinámica y su colección. ¿Es un problema de la escuela o es un problema de la familia, ¿no? Estamos ante un problema
una problemática social, ¿no? Todo este flujo de informaciones que no sabemos manejar, a las que nos enfrentamos con un escaso espíritu crítico, está creando una preocupación social y está generando problemas que afectan al conjunto de la sociedad. Veis aquí en el gráfico, es un gráfico que se refiere al flujo de información falsa y verdadera en Facebook en el periodo previo a las elecciones de Trump. La línea roja son noticias falsas, la línea negra son noticias contrastadas, ¿no? El gráfico es muy expresivo, ¿no? Cómo ese ascenso de noticias falsas, ¿no? En un medio que es entre los que hoy utilizamos como fuentes de información primordiales, ¿no? Marina Garcés, en un artículo reciente, Marina Garcés es una filósofa catalana, a mí me parece una pensadora muy atinada y muy interesante, que también habla de lectura, habla de creación de espacios comunes. Y en este artículo reciente se preguntaba por qué, teniendo tanta información, en un momento en el que tenemos más información que nunca, somos menos críticos y somos más crédulos. Ella habla de esclavos informados, habla de un cierto analfabetismo ilustrado. Son preguntas claves que nos preocupan a todos y que nos han de empujar a mover pieza, ¿no? Para enseñar precisamente desde la biblioteca, desde el conjunto de la escuela, el uso y manejo de la información a partir de la definición de la colección, de las herramientas que proporcionamos desde la biblioteca escolar, precisamente para reforzar ese lector competente, capaz de moverse en el entorno impreso, capaz de moverse también en el entorno digital, pero tanto en uno como en otro, un lector que comprende lo que lee, que es capaz de inferir, de establecer relaciones entre lo que lee, lo que conoce, y que es capaz también de asumir ese mensaje de forma crítica y de reelaborar sus propios mensajes. Creo que eso es fundamental, el trabajo desde la biblioteca y el pensar cuando estamos construyendo la colección, cuando estamos renovando la colección, cuando estamos planteando acciones de dinamización de los recursos que ofrecemos desde la biblioteca escolar, que pensemos en este objetivo final, ¿no? La biblioteca con sus recursos, la biblioteca con sus recursos quiere reforzar ese lector crítico en relación también con el desempeño de cada una de las áreas curriculares, ¿no? Pero ese lector crítico como base para el aprendizaje de la lengua en relación con la promoción de la lectura, pero también para el aprendizaje de la física, de la química, de las matemáticas. Ese lector crítico en lo literario, en la ficción, y ese lector investigador curioso implicado en una experiencia de búsqueda de información, de manejo, de reelaboración de esa información, insisto, sea
para ciencias sociales, sea para ciencias naturales o sea para otra disciplina del currículo, ¿no? Este entorno de alfabetización múltiple es el que la biblioteca, es para el que la biblioteca resulta una herramienta fundamental, ¿no? Esa capacidad de manejarse en los distintos contextos de lectura y de escritura y de poder utilizar los distintos tipologías de textos, impresos y digitales, con eficacia, con desenvoltura y capaz de comunicar también con éxito. Estamos en la esfera, en la era de los datos, de la realidad aumentada, de los big data, ¿no? Del machine learning, de los algoritmos, que a mí me parece muy interesante, me parece apasionante, nos ofrece muchas posibilidades, pero hay que darle sentido. Y desde la biblioteca escolar y con la herramienta de la colección, seguir conjugando tres infinitivos que creo que han sido fundamentales, ¿no? Son fundamentales y seguirán siendo fundamentales. Conjugar el verbo leer con el pensar, y en relación con estas jornadas tiene mucho que ver lo que en las diferentes sesiones hemos estado viendo, ¿no? Esa necesidad de lanzar preguntas, de invitar a cuestionarse, de reflexionar, de pensar, ¿no? La lectura nos invita a ello, esa lectura reflexiva, esa lectura de investigación, nos lanza preguntas, nos hace pensar. Y el tercer verbo, sentir. Leer, pensar y sentir dibujan un triángulo que creo que debe regir el trabajo que hacemos en la biblioteca. Lectores críticos, lectores también capaces de emocionarse, lectores que se mueven o dejan volar su curiosidad, y lectores que también son escritores, son productores de mensajes y que también lanzan a otros comunicaciones argumentadas que a su vez invitan a pensar y que también producen sentimientos, que también son capaces de emocionar. Es en esa idea en la que yo entiendo que debemos movernos cuando concebimos, cuando nos preguntamos por los recursos que la biblioteca escolar ha de proporcionar a la comunidad, a los alumnos, a los profesores y al conjunto de la comunidad educativa, ¿no? Un conjunto de recursos que provoquen, que favorezcan que la biblioteca sea un territorio donde procuramos, donde hacemos que todo el mundo tenga acceso a la información, a las experiencias en relación con las lecturas y con el manejo de esa información, un territorio también impregnado de emoción, que nos toca, porque la lectura y la escritura tienen sentido, no solo para aprobar una asignatura, sino para resolver cuestiones que tienen que ver conmigo, como persona, en mi crecimiento sentimental, en mi crecimiento personal, en mi crecimiento intelectual, ¿no? Yo como alumno entiendo, percibo que esa investigación en la que estoy participando, que esa club de lectura o que otros espacios de
de trabajo de lectura en la biblioteca y en el aula me tocan. Me tocan porque no los siento como ajenos, sino los siento como propios y percibo que estoy creciendo en ellos, ¿no? Preguntas, curiosidad y conversación serían tres elementos fundamentales. Los tres patas del trípode que va a sostener el aprendizaje de los individuos, ¿no? Y tres objetivos fundamentales que debe suscitar la colección de la biblioteca. La biblioteca, en este sentido, es una herramienta con su colección y con los recursos que ofrece que va a hacer posible que todo ese cúmulo de información se digiera, que no haya acidez de estómago y que se puedan elaborar conocimientos. Hay otra cita en el artículo que os comentaba de Marina Garcés, ¿no?, en la que me parece muy significativa, ¿no? La lectura nos da poder, la lectura nos arma, la lectura nos conforma, la lectura nos hace pensar, pero paradójicamente hoy ese saber y ese poder parece que están desacoplados, ¿no? El tener información y el generar conocimiento no es algo automático. Si no estamos por medio y no hay por medio una cabeza amueblada que digiera esa información, que la relabore y que genere conocimiento. En ese sentido está esta paradoja también que expresa Marina Garcés, cómo en este momento que tenemos información, que parece que sabemos más, no somos capaces de intervenir y hacernos y procurarnos una vida mejor, ¿no? Es un interrogante contundente, fuerte, que nos debe apelar también en el trabajo de la biblioteca. Cómo damos sentido y cómo favorecemos que ese cúmulo de informaciones que tenemos realmente sirvan para mejorarnos a nivel personal y a nivel social. El valor de la colección, ¿cuál es? En este contexto, ¿no? La magnitud, el prestigio que aporta la IFLA, el organismo que agrupa internacionalmente a las bibliotecas públicas, nos marca estos tres aspectos que responden a esa pregunta, ¿no? Y que rompen esa idea del burro grande, ande o no ande, ¿no? Y es la colección, la buena colección, no se mide por su tamaño, ¿no?, sino por la pertinencia, por la adecuación de sus contenidos y cómo esos contenidos y esa adecuación responden a las necesidades que la comunidad a la que nos dirigimos tiene, ¿no? Apunta también cómo la colección no tiene fin, no hay un modelo cerrado, ¿no?, sino que tiene que ver con esas circunstancias de las que partíamos al principio, particulares de nuestro centro, y tiene que ver también con esas circunstancias cambiantes, con lo cual es algo personalizado en nuestro contexto y es algo abierto al cambio, abierto a la transformación. La idea de proceso, en ese sentido, es fundamental. El valor de la colección, por tanto, está en la utilidad, en el uso que los destinatarios, los alumnos, los profesores, fundamentalmente, también las familias,
En muchos casos hacen de esos recursos que nosotros compilamos, que nosotros destacamos, que nosotros seleccionamos para la biblioteca, ¿no? Y esa utilidad y ese uso lo potenciamos, lo vehiculamos a través de servicios, ¿no? A mí me gusta esta imagen cuando se habla de la colección de la biblioteca como un Lego, ¿no? No como una acumulación de fragmentos, una acumulación de recursos, sino como una suma de piezas que encajan unas con otras, ¿no? Esa idea de biblioteca abierta, de biblioteca dinámica, de biblioteca indudablemente hoy, necesariamente hoy, híbrida, en la que conviven todo tipo de textos, de mensajes, de soportes, y en la que también tenemos que tener en cuenta las herramientas que son necesarias para la lectura de determinados documentos. Obviamente, los equipos informáticos, ordenadores, tabletas, e-reader, ¿no? Son necesarios para el acceso a documentación digital, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en una biblioteca universitaria de ciencias de la salud y una de las cosas que más prestamos son portátiles, ¿no? Y alargadores también. No porque haya que prestar los cacharros en sí, sino porque esos cacharros son hoy vehículo necesario para acceder a ciertos materiales, a ciertas informaciones, ¿no? Y en el ámbito escolar y en el ámbito de la biblioteca, yo creo que siempre hay que tener en cuenta, o para mí es uno de los aspectos más importantes de la biblioteca escolar, también es ese factor de compensación que la biblioteca escolar hace en relación con el público al que se dirige, ¿no? Cómo la biblioteca escolar ha de asegurar que todos tienen acceso a la información, a todo tipo de documentos y hoy, por tanto, también a las herramientas que hacen posible acceder a determinados contenidos, ¿no? El año pasado, en el cierre del Congreso del Libro Electrónico, en el cuarto, este año se ha celebrado el quinto en Barbastro, hubo una ponencia que me resultó muy interesante y que os recomiendo que veáis. Está en YouTube. Fue una ponencia a cargo de este señor Ricardo Carreras, que es el presidente de Mubo, una plataforma de distribución de música en la esfera digital. Hizo una ponencia muy bonita y hablaba de ella, rescato esta consideración. Él hablaba de que la música había dejado de ser un producto para convertirse en una experiencia. Yo creo que, en cierto sentido, las bibliotecas igualmente debemos enfocar nuestro trabajo en ese aspecto vivencial, significativo, a la hora de desarrollar nuestra labor de promoción de lectura, nuestra labor de alfabetización, nuestra labor de apoyo curricular, ¿no? A través de los recursos, de nuestras colecciones, de las herramientas que proporcionamos, invitar, provocar, favorecer experiencias positivas en relación con la lectura, en relación con la investigación. Traigo a colación
dos formulaciones que tienen que ver con la de Roberto y que las hacen dos bibliotecarios de dos puntos muy diferentes. Uno es de una pequeña población del País Vasco y otro es desde Estados Unidos, la presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Americanos. Ambos coinciden en un aspecto que me parece muy importante, ¿no? Y es cómo en un momento determinado el foco de atención en las bibliotecas estaba en los objetos, estaba en los documentos, estaba en esas colecciones que íbamos amasando, y cómo hoy el foco de atención está en los servicios, ¿no? Del objeto en sí, el foco lo centramos hoy en las posibilidades que esa colección ofrece de experiencias, que esa colección ofrece para desarrollar servicios de esa colección, las posibilidades que esa colección ofrece para el desarrollo de las funciones que la biblioteca tiene asignadas, ¿no? Esto puede ser o puede parecer como un planteamiento un tanto etéreo, pero creo que es el quid de la cuestión en este momento para marcar el tiempo de cambio y el enfoque, ¿no?, de nuestras colecciones, ¿no? Hay que seguir haciendo acopio, ¿no? Y pongo el acopio entre comillas, de informaciones, de materiales de lectura, de materiales de no ficción y de recursos para hacer posible que el alumno vaya cobrando competencias en materias de lectoescritura y pueda desarrollar también, desenvolverse, progresar en las distintas disciplinas académicas, igualmente que progresar y crecer a nivel general, ¿no?, como persona y como ciudadano. Pero realmente este cambio de foco me parece significativo, ¿no? El valor de la experiencia, os pongo este ejemplo que a mí me emociona cuando hace un rato nos reíamos, me encontraba María, que es la bibliotecaria de este centro, y que aparece en el vídeo de cuando se presenta el espacio Fedelleiro, cuando se presenta a los niños, ¿no? A mí me emociona ver, si no habéis visto el vídeo, verlo, y ver cómo ese grupo de enanos de educación, con todo el respeto, de pequeños de educación infantil, están agolpados a la puerta de la biblioteca, en espera de que se abra ese espacio renovado, ¿no? Es como una caja de sorpresas. Bueno, lo pienso y me emociona porque mira, tengo los pelos de punta. Es verdad, porque ves los chicos, las niñas y los niños ahí agolpados, y cuando se abre la puerta y entran todos en tromba y ven las estanterías con libros, las estanterías con juegos, ven las pantallas, ven la impresora y empiezan todos, hay un libro, hay un robot, hay juegos, y dice otro, es una biblioteca. Qué difícil es explicar el cambio de las bibliotecas a los adultos y qué fácil lo han tenido estos niños. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Esa capacidad, ¿no?, de dar significado, de hacer que esa entrada a un espacio que para otros siempre ha sido frío, oscuro, ajeno, para ellos es entrar en un mundo de vivencia, ¿no? Y es entender el cambio
de la biblioteca. Aquí está reflejado todo lo que he comentado antes, ¿no? Y marca ese camino, ¿no? De las colecciones y del sentido que tienen, ¿no? En esa búsqueda de una mayor interacción con los chicos y con los docentes también. Pongo esta diapositiva que tiene que ver con esa interacción física, pero que trae a colación también un concepto muy sonado, ¿no?, en el mundo digital, ¿no? Y es una de las características también de las obras digitales, esa capacidad de interactividad, ¿no? Es una frase que aparece en una página web de una editorial de aplicaciones mexicana que se llama Ocho Gallos, que por cierto este año en el Congreso del Libro Electrónico ha tenido un premio a la innovación y tiene una aplicación para hacer haikus que os la recomiendo. Y luego tiene una muy graciosa que es también Apaga ya esa tableta, ¿no?, que invita a jugar, ¿no? Y hablan, ¿no?, de cómo entender la interacción, cómo entender la interactividad. No solo que haya que pulsar, que haya que tocar, ¿no?, sin sentido, sino se trata de provocar interacciones también a nivel cerebral, ¿no?, de hacer que esa intervención, esa interacción tenga que ver con el proceso de creación, tenga un sentido más allá puramente del físico, ¿no? En ese sentido también está lo que comentaba de la introducción de la tecnología, tiene que ver cobra importancia en la medida en que esa tecnología también apoya a ese lector, apoya esa progresión del lector y apoya también las capacidades que tenemos de plantearnos preguntas, de resolverlas y de saciar nuestra curiosidad, ¿no? Hay quien dice que la biblioteca no tiene sentido y que todos los recursos que hoy necesitamos están en Google. No hace mucho salía en la revista Forbes un articulista que decía que con comprar un Kindle, ¿no?, y el cargar, ¿no?, materiales y proporcionárselos a los chicos estaba suficiente, que las bibliotecas no tenían sentido, ¿no? Yo creo que por el contrario las bibliotecas están en el ojo del huracán. Las debemos situar en el centro de ese cambio. Son un factor de innovación y un factor de cambio en la metodología del aprendizaje. Creo que el nuevo espacio de conocimiento que proporcionan las bibliotecas y sus recursos y sus colecciones son más que nunca necesarios en este momento, ¿no? Y por las circunstancias que repasábamos al principio. Esa biblioteca y sus recursos como espacios de integración, puentes entre lo impreso y lo digital, y como espacios de promoción de situaciones de lectura, de experiencias de lectura en todos los soportes, ¿no? Hay un discurso que a mí me parece muy interesante, que es el de Carlos Scolari, cuando habla de las interfaces. Habla de la ecología de las interfaces. También tenéis un vídeo en YouTube muy interesante que se titula así, La ecología de las interfaces. Y habla de cómo el progreso de los cacharros
¿no? Ha sido sumando capas, como se han ido sumando interfaces y de objetos y herramientas que en un momento determinado estaban dispersas, se ha caminado a la integración, ¿no? Tuvimos en un momento determinado una cámara digital, ¿no? Tuvimos en un momento determinado un grabador de MP3, el iPod, tuvimos cámara de vídeo digital, tuvimos teléfono para hablar, ¿no? Cómo todo eso ha ido sumándose, ¿no? Y capa a capa en este cacharrín podemos hablar, podemos mensajear, podemos hacer fotos y de mayor calidad que la máquina digital que teníamos, podemos grabar, podemos editar textos e imágenes, ¿no? Y en ese sentido habla también de la biblioteca, de la escuela como interfaz social, como ese sumatorio de capas y como ese espacio de integración, que me parece que es un concepto muy trasladable a la biblioteca escolar, ¿no? No hace mucho hablábamos por un lado de biblioteca para referirnos a los materiales impresos y los teníamos ahí. Hablábamos de videoteca para referirnos a los beta y VHS y los teníamos 3 estantes más para allá, separados del impreso. Hablábamos de la fonoteca para referirnos a los vinilos, a los cassettes, luego a los CDs y los teníamos 5 estantes más para allá, separados del impreso y del vídeo. Y ahora la biblioteca es todo, ese sumatorio de capas, de interfaces en los smartphones, se produce también en la biblioteca, ¿no? Utilizamos el término, independientemente de su etimología, ¿no? Para referirnos ya no a ese estante de impresos, ese estante de vídeos, ese estante de fonoteca, ¿no? Sino para el conjunto, independientemente del formato, la importancia está en los contenidos y en las calidades. En la calidad de esa obra literaria, en la calidad, pertinencia y objetividad de la información que nos ofrece esa obra de ficción y en la adecuación de esas obras a la comunidad a la que queremos servir. Hay otra imagen que me parece muy interesante y que dibuja o retrata ese cambio de la biblioteca y de las colecciones, y es la que esta mujer, esta bibliotecaria americana, hace de tránsito entre una tienda de ultramarinos y una cocina, ¿no? La tienda de ultramarinos sería la imagen de la biblioteca anterior, tradicional. La cocina sería lo que queremos hoy. ¿Qué significa eso? Que desaparece el mostrador, el ultramarinos es el usuario y yo manejando el cotarro y los productos que tengo que los sirvo, ¿no? La cocina es eliminar barreras, es estar en el mismo espacio y significa también que están los productos al acceso de todos, que hay productos acabados, pero que hay ingredientes para poder cocinar con herramientas oportunas. Alumnos, profesores y responsables, lo que podamos hacer, ¿no? La sartén, nadie tiene la sartén por el mango, todos tenemos acceso al frigorífico, a la despensa, a la sartén, a la cazuela, tenemos los condimentos, trabajamos, la biblioteca se convierte así en esa imagen que reflejaba
la diapositiva anterior del nuevo espacio de conocimiento, donde todos somos agentes activos, ¿no? Donde puede haber lectura silenciosa, pero donde estamos trabajando en parejas, donde podemos estar trabajando en equipos y donde estamos acudiendo a muy distinto tipo de materiales, manejándolos y creando, cocinando otros nuevos. Es la misma imagen o similar que utiliza Kari Lamsa, es el director de una biblioteca pública en Finlandia, especialmente dirigida al público joven, y utiliza una imagen similar. En vez de la tienda de ultramarinos hacia la cocina, él lo que habla es del salón, del comedor, ¿no?, hacia la cocina. Al final es caminar de un espacio donde tenemos una actitud más pasiva, más simplemente receptora, como usuarios, a un espacio donde nos arremangamos y todos trabajamos, todos investigamos, todos leemos y compartimos, ¿no? Esa idea de colaboratorio, ¿no?, me parece también a nivel terminológico como interesante, ¿no?, el palabra, ¿no?, en cuanto a que es un espacio de convivencia, de soportes, de hibridación de la colección y de que esa colección se mueve, está en manos. Hablábamos en la comida de las vitrinas de especialmente los institutos centenarios, ¿no?, donde estaban los libros cerrados bajo llave, ¿no?, para que no cogieran polvo. Bueno, no cogían polvo ni nada, ¿no?, ni lectores, ¿no? Se trata de que los materiales cojan lo que tienen que coger, ¿no?, y es darle sentido en relación con que sus contenidos salgan y sean accesibles a los usuarios, ¿no? 5 implicaciones, ¿no?, de todo este recorrido sobre las circunstancias de la colección y 5 verbos. Esto de conjugar es una manía, ¿no? Debe ser la influencia también de los profesores, ¿no? A mí me marcó mucho un profesor de octavo, de séptimo y octavo, en un momento además que yo cambiaba de localidad de un pueblo, Ciudad Rodrigo, a Salamanca, y me ayudó mucho, y en el tema de la lengua me marcó, ¿no? Me hizo, no había biblioteca, ni yo la tuve de pequeño en el colegio del pueblo, ni la tuve en Salamanca, en este colegio, pero sí que este hombre hizo que yo sintiera la lengua, le diera significado y le diera sentido a la lectura. Yo creo, siempre me acuerdo de él, de don Juan, y creo que es de estas personas que no eres consciente en un momento determinado, junto con otros factores, ¿no?, pero que te empujan hacia un determinado camino, ¿no? En este sentido, siempre estoy conjugando. Primero, escoger. La importancia de seleccionar. Escoger y seleccionar creo que es un verbo que veníamos conjugando, o era necesario en una colección impresa, pero que tiene más razón de ser en un momento en el que conviven bajo apariencias muy similares, calidades muy diferentes, ¿no? Conocer qué tenemos enfrente, el valor de esas lecturas, el valor de esas informaciones, es muy importante para que realmente podamos seleccionar materiales e informaciones que tengan sentido para responder a lo que la comunidad necesita y para alentar preguntas en la comunidad escolar a la que nos dirigimos.
y para precisamente aportar valor añadido a esos grandes contenedores y proveedores de información como Google, a los que todos acudimos, incluido yo, ¿no? Y que tire la primera piedra, no, el primer smartphone, el que no utilice Google, ¿no? Para todo tipo de cosas, ¿no? Creo que Google es magnífico, es maravilloso y a mí me parece magia, ¿no? Como vivir en un mundo, entrar por el andén 3 1/4, ¿no? de Harry Potter y meterte en un mundo mágico. Para los que venimos además de otro tipo de educación y de unas realidades tecnológicamente muy diferentes. Yo no tuve teléfono en mi casa hasta los 18 años, ¿no? Fijo, con lo cual hoy alucino y me parece una maravilla todas estas posibilidades. Pero, y no son una amenaza para la biblioteca. ¿Qué podemos nosotros aportar? Es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y precisamente esta selección, facilitar el acceso a esa ingente masa de información, aportando valor añadido con nuestra mirada selectiva y con la creación de productos, de selecciones, ¿no? Que faciliten al alumno y al docente esa labor de purga, de búsqueda de información, ¿no? Mirando las calidades que tienen las obras, sus contenidos, ¿no? Cómo se estructuran, cómo se transmiten, los aspectos materiales, según sea papel o sea un producto digital, y lo que aporta al lector, ¿no? Serían los ejes en esa mirada, ¿no? Selectiva que darán, como digo, nos darán las claves para poder elegir y para poder adecuar nuestras colecciones a las necesidades de los usuarios, ¿no? Ese valor de intermediación de nosotros como docentes y como bibliotecarios es fundamental y hoy más que nunca. Esa labor de curación de contenidos a la que hacía referencia antes Paco, ¿no? Y que tiene que ver con algo que hemos hecho siempre también como docentes para nuestra asignatura, el hacer acopio de materiales, el hacer búsqueda de informaciones, pero en el caso de la biblioteca con un espectro más amplio, dirigiéndonos al conjunto de la comunidad, ¿no? Y teniendo en cuenta que el saco hoy es más grande, está el impreso, pero están todas las informaciones que fluyen en las redes que existen en los materiales digitales, ¿no? Segundo verbo, expandir. Ya hemos visto la biblioteca, la colección de la biblioteca escolar se hace híbrida, encierra materiales de muy distinta carácter, de diferentes soportes, más equipos para poder acceder a los contenidos, ¿no? Y se hace móvil. La entrada de tabletas, de smartphones, revoluciona, rompe barreras, ¿no? Y nos acerca a la biblioteca a los usuarios, a través de los propios dispositivos, ¿no? Que los usuarios tienen, ¿no? España es uno de los países que aparece en cabeza en el parking de cacharros, de smartphones, en nuestro entorno geográfico. También eso hay que aprovecharlo. Cómo damos sentido a esa utilización de los smartphones, de las tabletas, en relación con
la disponibilidad de obras, de informaciones que nosotros ofrecemos, que pueden ser descargadas, leídas a través de los dispositivos de los usuarios, de los alumnos y de los profesores, o la utilización de esos smartphones y esas tabletas en dinámicas de formación de usuarios, en dinámicas de creación de textos, de lectura compartida, de lectura social, de socialización de lectura, ¿no? Es importante abrir la colección también a la exploración de nuevas formas de contar historias, ¿no? De nuevas formas también de acceder a contenidos y de nuevas maneras también de crear, de escribir, de expresarse, ¿no? Que ofrecen, por ejemplo, el mundo de las aplicaciones. En ese sentido, la colección se expande, se abre y conjuga ese mundo impreso con el mundo digital, con los audiolibros, con las aplicaciones y con los videojuegos, que ofrecemos más lo que los propios alumnos y profesores crean a partir de sus investigaciones y que enriquecen también la colección. Materiales hoy que lanzan guiños entre lo impreso y lo digital, ¿no? Historias que podemos ofrecer como estas, ¿no? De Por cuatro esquinitas de nada, ¿no? Que tenemos en álbum y que está en aplicaciones y cuya lectura en ambos formatos resulta complementaria, puede dar lugar a contrastes y a suscitar interesantes lecturas complementarias, ¿no? Aplicaciones que también juegan con personajes que los chicos leen en papel, como el Grúfalo, como los cretinos de Roald Dahl, o sagas tan releídas como los Bat-Pat, ¿no? Y que proponen juegos en torno a esos personajes, o propuestas que acercan clásicos a través de la tableta y que pueden ser una forma diferente, renovada, de acercar a Poe, como puede ser este caso en esta colección de iPoe, a los lectores jóvenes, o leyendas como los viajes de Ulises, ¿no? La Ilíada o la Odisea. Lecturas que juegan y recrean espacios virtuales en torno a relatos que podemos leer en papel, como puede ser este Odio en Rosa, ¿no? Que es una obra en papel que en la esfera digital proporciona blogs en relación con los personajes protagonistas de esta historia y que propician una lectura en varias plataformas, ¿no? Que pueden ser también motivadoras y que pueden ser también interesantes para desarrollar ese lector competente y desenvuelto en papel y en pantalla. La realidad virtual, la realidad aumentada, pueden ser complementos interesantes también al papel que nos pueden propiciar, ¿no? Motivación y acercar nuevas lecturas. Los audiolibros sería otro elemento, otro nicho, ¿no? Que en España no se ha explotado mucho, pero que parece que en este momento al menos está intentando que tenga un mayor desarrollo y una mayor implantación, y puede ser una vía también para acercar lecturas, ¿no? A determinados lectores, compartir lecturas en grupo y generar también
nuestras propias grabaciones, nuestras propias vivencias en relación con teatro leído, con juego de acompañar un relato con música, con efectos especiales que se puede crear para otros, ¿no? O que puede ser una base de un taller interesante, ¿no? También en el terreno de las aplicaciones podemos encontrar obras de información, como las que encontramos para los pequeñitos, como en esta colección basada en la pequeña oruga glotona, en una enseña los colores, las formas, o podemos entrar dentro del cuerpo humano, ¿no? En este sentido, lo que son las aplicaciones de contenido de no ficción, de contenido informativo, para explicar determinados fenómenos que tienen que ver con la naturaleza, con la física, que tienen que ver, como en este caso, con la anatomía, con el reconocimiento del cuerpo humano, me parecen que ofrecen también nuevas fórmulas y caminos muy significativos, ¿no? Y impactantes, que pueden favorecer la adquisición de conocimientos de una manera más directa, ¿no? O conocer un teatro de la ópera o viajar al espacio. Hay muchas posibilidades en el entorno digital que complementen, tanto en la ficción como en la parte informativa, la oferta del impreso, ¿no? Y que igualmente nos sirvan para crear espacios de escritura creativa, de expresión y de comunicación, ¿no? Dentro de ese desarrollo digital, traía a colación una plataforma que se ha presentado recientemente en la comunidad extremeña, que es Librarium. Es una plataforma de préstamo digital, salud, dirigida a las bibliotecas escolares extremeñas, que ofrece en la actualidad 8.000 libros, materiales digitales, tanto a niños como a alumnos como a profesores, ¿no? Ese camino, ese desarrollo de plataformas digitales es también una evidencia, ¿no?, de por dónde van los tiros en la colección, ¿no? Y esta llamada a lo que comentaba antes, ¿no?, cómo también aprovechar esa disponibilidad de equipos por parte de los usuarios para hacer más accesible nuestra colección, ¿no? 3, empatizar. La colección, y lo hablaba al principio, cobra sentido en relación con las circunstancias, y una circunstancia fundamental es el usuario, es el lector, es el alumno, es el docente, ¿no? Esa mirada atenta de qué es lo que necesitan marcará en buena parte lo que es la selección de materiales y el crecimiento de nuestra colección en la biblioteca escolar, ¿no? También una respuesta a dando respuesta a lo que los usuarios nos piden, ¿no? Y es una presencia activa, pero no abusiva, ¿no? Y con posibilidades, ¿no?, de acceder a contenidos de una forma fácil, con valor añadido, ¿no?, contenidos significativos, materiales seleccionados, ¿no?, con información relevante y ofrecidos de una forma inmediata, rápida y eficaz, ¿no? Y esa parte importante también, que tiene que ver con la colección como con todo el conjunto del día a día de la biblioteca. La biblioteca y nosotros como bibliotecarios
como agentes que propiciamos conversación, una conversación de tú a tú, y que facilitamos la expresión. Creo que los usuarios en la biblioteca escolar, en la pública y en general el ciudadano pide poder expresarse y ser escuchado, ¿no? Creo que la pregunta que debemos hacernos sería ¿qué ventajas puede obtener ese profesor y ese alumno aquí en la biblioteca que no obtenga en otro lado? ¿Qué podemos ofrecer a través de nuestra colección, de nuestros servicios y del conjunto de recursos que tiene la biblioteca para que de una forma sencilla, fácil, cómoda, la información, las lecturas le resulten accesibles y ese alumno y ese profesor estime que ese equilibrio entre los esfuerzos que tiene que hacer, el tiempo invertido, le compensa? Hacer patente que la biblioteca es útil, que la biblioteca es necesaria y que la biblioteca es un elemento que, como la lechuza en el caso de Harry Potter, es un aliado, ¿no?, para el alumno y para el docente, ¿no? Ese usuario que entendemos como agente activo, ¿no?, y participativo, que crea a través de la biblioteca o a través de propuestas que desarrollamos desde la biblioteca con el aula, crea otros documentos, genera contenidos, como puede ser en este caso el programa de las bibliotecas catalanas para enriquecer información local a través de la Wikipedia, ¿no? En ese contexto de alfabetización múltiple, de alfabetización informacional que hablábamos también al principio. 4, innovar. Me quedan 2. La biblioteca y la colección de la biblioteca como aliados de la innovación. Innovar no porque está de moda, sino innovar para transformar. Innovar para introducir también la tecnología, pero como elemento de cambio, ¿no? Como aliada la biblioteca y sus recursos con el cambio metodológico, ¿no? Hay unos vídeos de las bibliotecas portuguesas, que sería, junto con la red de bibliotecas escolares gallegas, la red de bibliotecas portuguesas, yo creo que son 2 referentes, sin duda, en el panorama actual. Celebraron el año pasado los 25 años y hay una serie de vídeos en la página oficial que me parecen muy interesantes. Hay esta idea, ¿no?, de la biblioteca como elemento disruptivo. Hay un vídeo en el que unas profesoras hablan cómo la biblioteca llega, además dice como por arte de Pirlipirlán o algo así, y cambia, trastoca, revuelve la vida del centro, de alumnos y profesores, y se instala como núcleo central, como eje dinamizador del centro. Creo que ahí está el calado, ahí está la cuestión, ¿no?, en cómo nuestros recursos conectan con la comunidad, sirven para cambiar las prácticas, para reforzar las relaciones, para modificarlas, para enriquecerlas y también para proponer elementos, espacios de creación, no solo de consumo de información. La idea de los ultramarinos y la cocina, que en este concepto de makerspace, que es al que responden también la experiencia del espacio Fedelleiro, ¿no?, me parece interesante. Y 5, creo que
en el contexto y dentro de esas circunstancias actuales, la cooperación es un elemento fundamental. No somos nadie solos. Es fundamental tender redes, generar espacios colaborativos, tanto en la gestión de la colección como en la creación de contenidos, como en la dinámica, igualmente en otros aspectos de la vida de la biblioteca, ¿no? Pero cómo ese intercambio, cómo ese trabajo conjunto nos enriquecerá y nos favorecerá nuestro progreso. Me permito ahora, simplemente ya como cierre, presentaros un recurso que forma parte también de ese compartir, ¿no? Y ese generar sinergias entre los propios, entre la biblioteca y la comunidad escolar, pero también entre los centros y el exterior, ¿no? En este caso es un recomendador de aplicaciones para niños y jóvenes, apptk.es, en el que participo, que desarrollamos una compañera, Elisa Ayuste, y José Antonio Cordón, que estuvo también hace unos años aquí dando una conferencia magnífica sobre libros digitales, y otras dos compañeras profesoras de la Universidad de Salamanca, ¿no? Es un recomendador en el que vamos seleccionando materiales para niños y jóvenes, ¿no? Los cocineros a los fogones, ¿no? Con más de 260 en este momento aplicaciones recomendadas, seleccionadas con criterios, ¿no? Semejantes a los que os planteaba en relación con los contenidos, con el formato y con la adecuación, dirigidas a todo tipo de público y con esa intención de ayudar a elegir, de facilitar el acceso a materiales que no siempre son visibles, accesibles y detrás de los que no sabes, ¿no?, qué calidades se esconden, ¿no? Tenéis también una infografía en la página web en gallego, en castellano, en euskera, en catalán, en inglés y en italiano, a vuestra disposición para descargar, ¿no? Como conclusión, la importancia de la colección como esa herramienta para generar todo tipo de redes de comunicación, de intercambio y de acceso a la información. Y por cerrar, en relación con los 140 caracteres, que ahora son más, ¿no?, en Twitter, pero por seguir un poco en línea clásica, 3 ítems que en relación con la colección me parecen importantes, ¿no? Cambiar las gafas, buscar nuevas formas de conformar, organizar y ofrecer los recursos que ofrecemos desde la biblioteca, escuchar, estar atentos a los usuarios siempre para esa construcción y ese desarrollo de la colección y disfrutar con lo que hacemos, proponernos metas, siendo ambiciosos en la meta, pero siendo también realistas en las etapas que nos vamos asignando, ¿no? No dejar de andar, pero saber, ¿no?, dosificar los esfuerzos para poder avanzar y no sucumbir en el intento. Dar significado a leer y a escribir en ese sentido de proponer experiencias a partir de la colección y de crear colecciones que fundamentalmente sirvan para generar preguntas. Poner las herramientas a disposición de alumnos y profesores
para que ellos puedan buscar cada uno sus respuestas. Creo que Liniers, como tantas veces el humor, ¿no?, en esta viñeta sintetiza perfectamente esa idea. Un placer haber estado con vosotros. Si queréis comentar, preguntar alguna cosa, a vuestra disposición, y si no, siempre a través de redes. Pois aproveitade dúbidas, cuestións que podades tener a respecto de como, pois de todos estes aspectos que vende desgranar Luís sobre a colección, o fondo. Ninguna. Deducimos que as bibliotecas están perfectamente actualizadas, non? Está feito un expurgo completo, ben medido, e tedes todo moi claro. E con estas indicacións, bueno, pues moito máis claro, non? Non temos ninguna cuestión así que comentar ou que preguntar? Temos aquí... Bueno, Luismi, semella que quedou todo callado. Bueno, pues nada, entón, sabedes que temos agora un pequeno descanso, 10-15 minutos para a última sesión de peche na Sala Santiago. Entón, vémonos aí a 6. Veña, gracias. A vosotros.